Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en la Argentina. Si te parece, Jorge, vamos a hablar sobre el debate. ¿Hay crecimiento o no hay crecimiento? Bueno, los que están más cerca del oficialismo, del Frente de Todos, dicen que obviamente está creciendo la economía. Ahora, desde la oposición, o no necesariamente de la oposición, desde economistas privados, lo que dicen, no, en realidad es un rebote. ¿Por qué? Porque veníamos del precipicio, veníamos de un parate importante como fue el de la pandemia, y estamos saliendo de a poco, pero todavía no se puede hablar de crecimiento. Bueno, para que nos ilustre más sobre este tema, vamos a hablar con una experta en crecimiento económico. Me refiero a María Fernanda Gilardi, que actualmente es licenciada en Economía y se desempeña como profesora titular de Teoría del Crecimiento y Desarrollo Económico y de Contabilidad Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, se desempeñó anteriormente como subsecretaria de Producción y Desarrollo Local y subsecretaria de Producción y Empleo e Innovación, bien digo, de la Municipalidad de Rosario entre los años 2015 y 2019. ¿Cómo estás, María Fernanda? Buenas tardes. Jorge Bertolino y Antonio Batemarco te saludan. Hola, buenas tardes a ambos, a Jorge y Antonio. Bueno, gracias por la invitación. No sé si experta en crecimiento económico, pero bueno, tratando de aportar en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística bueno, a los alumnos que eligen la carrera de economía en ese sentido. Ya te bautizamos experta en crecimiento económico. Bueno, ¿estamos creciendo o no estamos creciendo? Hay un debate vigente, estarás al tanto. Algunos hablan de crecimiento, otros hablan de rebote. Está dividido el panorama. ¿Qué podemos decir? Mira, no sé si plantearlo en términos, digamos, ambivalentes. En la teoría económica, cuando hablamos del crecimiento económico, hablamos del crecimiento en el largo plazo. Por supuesto que en el corto plazo es muy difícil determinar qué es el largo plazo. Pero, digamos, como alguien dijo también por ahí, es una sucesión de cortos plazos, y si los cortos plazos, digamos, son bastante magros en cuanto a sus resultados, el resultado a largo plazo tampoco va a ser bueno. Entonces, más allá de que lógicamente post pandemia la economía tiene un rebote en su actividad económica y lo ha tenido también en los primeros meses del año 2022, estimaciones privadas, por ejemplo, dan cuenta de a lo mejor un crecimiento de 3% para el año 2022 para Argentina, para el PBI en valores constantes, y bueno, eso no es un número, digamos, significativo, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina viene en una década, digamos, hay un debate teórico, obviamente hay un estancamiento y un declive que viene de más largo plazo, pero lo cierto es que Argentina, después de un proceso de aceleración de crecimiento en la década del 90, que llegó hasta el año 98, y otro proceso de aceleración de crecimiento que fue aproximadamente del año 2003 al 2007-2008, se encuentra en la segunda década del siglo XXI con una nueva década perdida en materia de crecimiento económico. Tal es así que si uno toma lo que se llama el crecimiento promedio anual entre 2011 y 2021, el PBI por año a valores constantes perdió 0,3%. Eso puede pensarse que es poco, pero eso acumulado en una década es muchísimo. Y incluso estimaciones de econométrica están planteando que, suponiendo un crecimiento de 3% para 2022, el PBI per cápita, que en definitiva es la riqueza promedio que tiene cada argentino, va a estar 13% abajo del que existía en el año 2011. Es decir, que en 10 años perdimos 13% de la riqueza promedio de lo que genera la Argentina, ¿no? A eso sumale, si querés, los conflictos distributivos, los problemas de la distribución del ingreso, pero en definitiva lo que te está diciendo que por persona la torta se hizo cada vez más chica, digamos, ¿no? En 10 años. Interesante tu análisis, Fernanda. ¿Cómo estás? Jorge Bertolino te habla. Hola Jorge, ¿cómo está? Un gusto. Encantadísimo de poder interactuar con vos. Eh,
Actualmente existe un fuerte debate con respecto a que el ministro de Economía no logra llevar adelante un plan de estabilización y esta sucesión de plazos cortos, como vos bien decís, nos impide llevar adelante algo que quizás sería mucho más importante, que sería un plan de crecimiento. A tu criterio, ¿cuáles serían las medidas que podrías enumerar o los factores que serían importantes implementar para llevar adelante un plan de crecimiento que, digamos, nos permita, valga la redundancia, crecer en lugar de solo estabilizar? Bien, bueno, por un lado, digamos, es importante decir que la estabilidad macro es una de las condiciones para el crecimiento económico, ¿no? Digamos, José María Fanelli tiene un capítulo en el libro de Argentina en el desarrollo en el siglo XXI que habla de volatilidad y crecimiento económico y precisamente muestra los efectos adversos que causan el crecimiento de largo plazo de las economías, la volatilidad macro. Entonces, digamos, ese es un elemento, yo no soy experta en macro, digamos, en temas de macroeconomía, pero vale decir que la política de estabilización es parte de un plan de crecimiento, digamos, en primer lugar. Cuando uno mira qué pasó en esta última década, que digo, esta nueva década perdida de Argentina, donde pierde casi un 15% del PIB per cápita, cuando vos mirás qué pasó con las series a valores constantes, todos los determinantes de lo que sea lo que se llama en economía la demanda agregada, el consumo privado, las exportaciones, la inversión, cayeron en mayor proporción que el PBI promedio anual. Y la única variable que creció en 10 años al 2% positivo es el consumo público. Acá no te puedo decir si es gasto corriente o gasto de capital, pero en definitiva, la única variable en la demanda agregada que se expandió claramente sin un correlato en lo social, porque Argentina, las mejoras en los indicadores sociales llegaron hasta el 2008-2009 y luego se estancaron, con lo cual uno tampoco podría decir que ese mayor consumo público tiene un fuerte impacto distributivo en la economía. Bueno, es la única variable que creció. El consumo privado se redujo al 0,7% por año, la inversión se redujo al 1% por año y las exportaciones al 1% por año también. Hoy Argentina Permíteme que te interrumpa Sí. para ahondar un poco más en un punto clave que estás mencionando. En este marco que vos decís, donde lo único que ha crecido es el gasto público, te pregunto lo siguiente: bajar el gasto público sería como aparentemente sería la posición de la vicepresidenta, recesivo para la economía, o podría hacer que la caída del gasto público aumente el consumo de la gente común, lo que nosotros los economistas llamamos el consumo privado. Y por lo tanto sería la baja del gasto público expansiva. ¿Cómo lo ves? Mira, ahí ya nos metemos más en temas de macroeconomía. Yo, digamos, lo que vos ves de la última década, digamos, si uno asume que buena parte de los servicios que brinda el Estado son servicios colectivos y que tienen que ver fundamentalmente con mejorar las oportunidades de la población, bueno, desde ese punto de vista, mirando a largo plazo, la expansión del consumo público, no digo el gasto porque acá es en términos de valor agregado, la expansión del gasto público no se ve un correlato, por lo menos en las mejoras de los indicadores sociales, digamos. Eso por lo menos hasta el 2020, de 2011 al 2021. Yo no sé, digamos, si es una cuestión, el otro día lo charlábamos también con alguien, si es solo una cuestión. Hoy es cierto que tenés un déficit fiscal que es un desincentivo para la inversión, es decir, hoy todas las cuestiones que juegan a favor de la inversión, digamos,
todos los problemas macro que tiene Argentina, la inflación elevada, la brecha de tipo de cambio, el déficit fiscal elevado, las restricciones al comercio, junto con, digamos, unos servicios públicos también bastante deficientes, conspiran contra la inversión privada. Digamos, eso es una realidad. No sé si plantearlo en términos de un trade-off, consumo público, consumo privado, porque bueno, tenés cosas que juegan, digamos, a favor y en contra, digamos, el gasto social en planes, digamos, también favorece el consumo de una parte de la población que no puede llegar digamos, a cubrir algunas cuestiones básicas. María Fernanda, sí, Sí. te interrumpo. Hasta ahora, no guste o no, el país viene siendo agrodependiente, ¿no? Y las divisas principalmente que ingresan al erario son producto de la exportación de productos del agro o derivados del agro. Se está hablando de la activación de vaca muerta, algo que fue, ¿cómo podemos decir?, puesto en sordina o ralentizado por la pandemia y por algunos desmanejos también, ¿no?, en la organización y en la conducción de proyectos, según lo que trascendió. Pero del sector empresarial hay dos posturas. Algunos dicen que podría activar para fin de año y otros dicen que podría activar para principio del que viene o casi mediados del que viene. ¿Esto abriría otra posibilidad? ¿Permitiría un desarrollo bifronte de la Argentina, digamos, y dejaríamos de ser un poco agrodependientes? Porque creo que esta discusión también tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Y porque hoy tenemos un gran problema de que, por ejemplo, estamos en guerra a nivel internacional, los commodities suben los productos del agro y derivados del agro, pero también suben los commodities por ejemplo, el gas. Entonces tenemos ese problema en la Argentina y desde ya no nos podemos autoabastecer y tenemos que importar el producto. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, yo creo que el tema de una agenda pro exportaciones es un elemento clave, como me preguntaba Jorge, de un plan de crecimiento. En primer lugar, y bueno, hoy justo hablábamos de ese tema con los alumnos en la facultad. Precisamente, digamos, Argentina, además de hacer un montón de cosas en cuanto a la política pública de promoción de exportaciones, también tiene como una mentalidad o como una cultura anti-exportadora. O sea, hay como una, a veces no en los discursos públicos, pero después en las acciones digamos, en las inconsistencias o en la discrecionalidad de la política cambiaria y comercial, terminás viendo que no hay una visión clara en la cual el comercio exterior se ve como una oportunidad para el país. Por supuesto, seguimos pensando el comercio exterior simplemente como un oferente de divisas y no como algo que a su vez puede ser motor del crecimiento y de la productividad, que en definitiva es el determinante último del crecimiento de largo plazo. En relación a la discusión de los sectores que pueden mejorar la canasta exportadora argentina, como les decía, en el 2021 Argentina tuvo una de las participaciones en las exportaciones mundiales más bajas desde la década del 60, o sea, 0,35% de las exportaciones mundiales, cuando, no sé, en la década del 20, del 30 teníamos el 3%. Pero, sin ir más lejos, 10 años atrás teníamos 0,44%. Es decir, venimos perdiendo peso en el comercio mundial desde hace mucho tiempo. A su vez, la mayoría de los economistas, incluso, digamos, por ejemplo, del Laboratorio de Crecimiento de Harvard, donde está Ricardo Hausman, hablan de que la complejidad de la canasta exportadora es un determinante del crecimiento, es decir, que los países se tienen que diversificar hacia sectores más intensivos en conocimiento, más intensivos en capital humano. Y bueno, eso requiere decisiones claras, un norte y después una política productiva que realmente ataque las fallas de mercado de la inserción externa, que muchas veces es la falta de información. Fernanda, un lujo tu análisis. Lamentablemente nos van a quedar muchísimas cuestiones relacionadas con esto pendientes.
porque somos esclavos del tiempo y si me das el ok te vamos a volver a convocar para hablar un poco más largamente de estos factores que como yo la verdad que tengo experiencia en haberte escuchado dar clase y es a mi criterio excelente, excelente la exposición que haces Gracias. y me gustaría rememorarlo en otra oportunidad. Bueno, ¿Estarías dispuesta a que sigamos? Porque me parece clave esta cuestión de crecer como crecen los países exitosos a través de las exportaciones y no, como dicen algunos otros economistas, arreglándonos con lo nuestro, ¿no? Así que sí, bueno, te y despido. como decía nuestro profesor Tulio Checoni, Jorge, darle crédito a las cosas que en la teoría económica están probadas de que resultan en favor del crecimiento económico. Así que bueno, desde ya un placer.